El tiempo es suyo. Buenas noches, hermano pastor. Vamos a seguir con nuestra lección, hermanos, y lo vamos a hacer en el libro de Génesis, capítulo 33. La semana pasada ya vimos un poco sobre este capítulo, los primeros versículos. Hoy nos corresponde el capítulo 33, los últimos versículos, para llegar del 15 al 20 y nos conectamos con el capítulo 34. Y veamos un poco, hermanos, qué nos enfoca la palabra del Señor y lo que nos trae para esta preciosa noche. Entonces, dice de esta manera, para los que tienen sus Biblias, y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? ¿Halle yo gracia en los ojos de mi señor? Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padam Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió ahí un altar y lo tomó y lo llamó el Elohe Israel. Hermanos, estos versículos nos van a ayudar para comprender un poco más sobre cómo los hombres de fe, como pastores de su familia, los primeros que deben de ser pastores, líderes de su familia, nos ayuda a comprender los principios que hay para mantener el orden que es agradable delante de Dios. La semana pasada vimos cómo este encuentro entre dos hermanos que tuvieron la dicha de crecer, nacer, crecer y llegar a una edad ya adulta, y empezaron a tener dificultades por la primogenitura. Vemos que la historia de ellos terminó en odio, en discordia, en amenaza de muerte, y uno tuvo que irse lejos para con su suegro, y al estar con su suegro por varios años, él regresa pues con ya una familia grande. Resulta que ahora tiene varios hijos, varias esposas, y yo ya expliqué, hermanos, de qué manera entender esta forma de cultura que había en esos lugares, para comprender que tristemente a veces las culturas influyen en lo que es el núcleo familiar o la formación de un hogar, y que Jacob tuvo que pasar por esta influencia cultural que había en aquella zona. Nos ayuda a entender entonces que en ningún momento Dios está aprobando lo que es el matrimonio con varias mujeres, sino una sola mujer. Si le pasó a Abraham, si le pasó a Jacob, debemos de recordar, hermanos, que fueron por problemas de influencia cultural, por las circunstancias que se dan en cada familia, cuando hay esterilidad de parte de cualquiera de los cónyuges. Y esto nos ayuda a comprender que Jacob, pasando esta etapa, pues también se hace de una familia tan grande. Ahora Dios le da órdenes para que regrese a la tierra de sus padres, pero tenía que solucionar algo todavía con su hermano, que había quedado en discordia con él.
y que ahora la forma de reconciliar con su hermano es dándole presentes. Ahora lleva un espíritu más de humildad, y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que aunque él sabía que su hermano no era de prioridad de las cosas celestiales, aunque él sabía que a su hermano no le interesaba realmente la vida espiritual, no le interesaba la fe, no le interesaba lo que sería la familia de la línea mesiánica, él sabía que a su hermano no le interesaba esto. Ni aún con todo esto, él demostró ya una humildad, lejos ya de aquel hombre cuando sale de su hogar engañando a su padre y a su hermano, y que el mismo nombre de Jacob, que nos ayuda a comprender que su significado no es tan bueno, que es engañador, nos ayuda a comprender cómo Dios le cambia su nombre en este cuadro, y que nosotros debemos de recordar, hermanos, que cuando Dios de alguna manera nos da la bendición de poder seguir la paz, seguir el perdón, seguir la fe, tener esa esperanza que Dios lo tiene todo en control, es para que nosotros podamos darnos cuenta que Jacob tenía toda esa fe, esa esperanza, ese amor en Dios, que ni aún en lo que él vivió, en lo que él cometió, en la forma como él se equivocó, él estaba confiado que solo Dios podía cambiar el corazón de aquel enemigo que era su propio hermano. Hermanos, una hermosa lección para esto es que nosotros quizás a veces consideremos que los vecinos por causa del evangelio no nos quieren, o quizás familiares no nos quieren, y quizás por asunto de religiosidad algunos no nos quieren, y quizás a veces las cosas terminen en enemistad. Pero sea lo que fuera, hermanos, hay una lección tan sorprendente acá en la vida de este hombre. Reconoce su flaqueza, demuestra humildad, y de alguna manera Dios le iba confirmando que Dios estaba con él, que de él serían benditas todas las naciones, que en él pasaría el linaje mesiánico, él confiando en esa promesa. Podemos nosotros darnos cuenta, mis hermanos, cuánto la misericordia de Dios de manera muy especial, cuánto Dios en su gracia, hermanos, no viendo nada bueno en nosotros. No es que había algo bueno en Jacob, nada bueno había en Jacob. Era tan pecador igual que Esaú. La diferencia es que Jacob tenía puesto la fe en el Creador, en el autor de la vida, en el Señor de la vida, en el linaje mesiánico, y eso marca la diferencia, porque eso solo viene del poder de la palabra de Dios que quebranta al hombre cuando el hombre es de fe, que cree que su peregrinaje sobre esta tierra es más que una experiencia de peregrinaje temporal, sino un peregrinaje que va más allá de lo temporal y que abarca lo eterno, porque sobre esta tierra el hombre puede vivir unos 500, 300, 200 y posiblemente las generaciones anteriores, algunos llegaron a vivir hasta 1000 o 800 años o 900 o 500, y podemos ver que las generaciones fueron bajando de edad, y a este tiempo estaban entre los 100 a 200 años el nivel de vida que vivían los hombres, pero Jacob estaba consciente de que la vida sobre esta tierra es temporal, es de peregrinaje, ni por más que se viva 200 años sobre esta tierra, él estaba seguro que si hay algo que honra a Dios, que si hay algo que exalta el bendito nombre de Dios, es que el hombre de fe entienda que su peregrinaje es eterno cuando su fe está anclado en Jesucristo, cuando la fe va más allá que lo que pueden ver los ojos sobre esta tierra. La fe tiene que ver con la vida en abundancia, la vida eterna, la vida que no tiene que ver, hermanos, con los asuntos temporales de esta vida pasajera. Nosotros tenemos que entender que solo la fe en Cristo hace que el hombre entienda que lo primero que reconoce es que es vil pecador. Lo primero que reconoce es que necesita de su creador, de su Señor, del autor de la vida.
del que tiene poder para perdonar pecados, cambiarle y transformarle. Cuando nosotros vemos lo que hay acá en el corazón de este hombre llamado Jacob, nosotros podemos ver de que la diferencia es que él le creía a Dios. Tenía una relación tan fuerte con Dios, ni aún en su flaqueza, en sus problemas familiares, problemas con la familia del suegro, problemas que venían dándose. Él estaba consciente de que no estaba solo. En cada intervención que Dios hacía con esta hermosa familia de Jacob, ni aun en sus flaquezas y circunstancias, él estaba al tanto en escuchar la voz audible de Dios, de tener una relación sincera con Dios, de levantar altares en donde quiera, donde él llegara, para poder demostrar de que él era un fiel adorador, era un hombre de fe, era un hombre apasionado a las cosas eternas, escuchando esa hermosa voz apacible, esa hermosa voz tan especial cuando Dios se comunicaba con él a través de esa voz audible. La forma de agradecimiento de este hombre demostraba esa relación de manera muy especial para con Dios. Y esto nos ayuda a entender, hermanos, que la vida espiritual es más que un aspecto religioso que solo es el cascarón. La vida espiritual es más que solo 1 hora o 2 horas de culto, o 5 a la semana o 10 a la semana. La vida espiritual tiene que ver en nuestro diario vivir, tiene que ver a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, todos los días, cada semana, cada mes, cada año. La vida espiritual es una vida de adoración continua hacia el Señor, porque es un estilo de vida para adorar al Señor. Y esto nos ayuda a ver cuánto Dios en su gracia, mis hermanos, demuestra su amor y su misericordia en que aún siendo pecadores, tal y como lo dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, Cristo murió por nosotros. Y saben que lo que Jacob acá está dando de antemano, acción de gracias en relación a su adoración a Dios, el que él estaba puesto su fe en el autor y consumador de la vida, Jesucristo, porque de manera especial él tenía una relación muy sincera con Dios. Hermanos, si Dios cambia el corazón de los hombres que ni aún son de fe, preguntémonos acá, este hermano que sintió todo odio y sintió todo lo que es ira y rencor contra su hermano, queriéndole eliminar sobre esta tierra, venganza quería este Esaú contra su hermano, pero Dios le cambió el corazón. Y aunque no es hombre de fe, aunque es un hombre que realmente, mis hermanos, no da evidencia de que realmente le interesan las cosas eternas, sin embargo, Dios le cambia el corazón para que no le haga daño a Jacob, no le haga daño a su familia, y es para que nosotros confiemos que si reconocemos que nuestra vida es más que 180 o 200 años sobre esta tierra, sino que es una vida en abundancia, una vida eterna, una vida que va más allá que esta vida pasajera y temporal, creyendo y confiando solo en el Señor, nosotros podemos darnos cuenta que nuestros adversarios pueden ser cambiados sus corazones para que Dios demuestre a sus hijos que Dios tiene todo poder para enseñarnos a cada uno de nosotros a aprender a confiar solo en nuestro Señor. Y entonces la palabra del Señor nos recuerda, mis hermanos, esta relación hermosa que tenía Jacob para con Dios, pero también en esta circunstancia, ni aun que se hicieron las paces con su hermano Esaú, podemos darnos cuenta también otro evento muy especial de cómo mis hermanos, el hermano le dice, mira, camina conmigo, anda conmigo, ya que ya venís, ya hicimos las paces, caminemos y yo te doy la bienvenida y vas a ver también que yo tengo ya mucho para vivir, ni aun que el hermano le hizo esta propuesta.
Algo especial que hay en el corazón de Jacob, hermanos, es que él como hombre, como pastor de su hogar y pastor del rebaño, hombre responsable tanto de lo espiritual como de lo material, la palabra del Señor, hermano, nos dice de que le dice a su hermano, no te puedo acompañar porque tengo responsabilidad de cuidar a mis hijos, a mis niños, a mis mujeres, tengo la responsabilidad de cuidar a mi rebaño y si yo soy imprudente para tomar esta decisión, a lo mejor mueran algunos de ellos y gracias, pero yo no voy. Y el hermano lo entendió. ¿Qué hubiera pasado si en el camino él hubiera dado prioridad a su hermano? Posiblemente su hermano, como no le interesaba esa relación con Dios y estar en comunión con Dios, posiblemente se hubiera burlado de Jacob, de ciertas prácticas o creencias, porque este Saúl ya había hecho familia con ciertas familias que eran ateas, que eran familias idólatras en el alrededor de donde él vivía y que realmente, tal como lo hemos visto en el contexto, hasta la vivencia de él, el ir a traer mujeres incircuncisas y paganas, dice la palabra de Dios que le dio mucho dolor Esaú a su padre Isaac como a su madre. Esto ya lo vimos hace 2 semanas, 3 semanas, pero nos ayuda a entender, mis hermanos, de cómo Jacob es más prudente para velar como pastor de su hogar, mis hermanos, para que entendamos que el fundamento, hermanos, de manera especial de una sociedad de la familia, como también la iglesia de la familia, para que nosotros entendamos, mis hermanos, que el primer pastor que Dios ha delegado en esta sociedad es el varón, es el hombre que tiene la responsabilidad de timonear un hogar para encaminarlos a las cosas eternas espirituales, para que tengan ese encuentro personal con el Señor y que puedan tener una relación correcta con Dios, tal como Él lo vivió, lo demostró, demostrando altares públicos sin avergonzarse de su fe, sin avergonzarse de aquellos quienes no creían en Dios. Posiblemente él era burla para otras familias, otras naciones, pero él daba públicamente evidencia de su fe, que él gozaba de su relación con Dios, testificaba de esa fe en Dios y que hablaba de Dios cuando de manera muy especial, hermanos, él tenía que testificar de su creador, de su Señor, de quién era el Dios de los ejércitos. Cuando nosotros vemos entonces, hermanos, lo que hay acá en este capítulo 33, él como pastor de su familia le da prioridad a su familia, a su rebaño, cuidando de las ovejas, cuidando de su familia primero y luego de sus ovejas, para darnos cuenta que él tenía un corazón de pastor para poder hacernos recordar a cada uno de nosotros, hermanos, que nuestro pastor eterno es Jesucristo, nuestro pastor perfecto es Jesucristo. Pero Dios, al quien ha delegado y llamado a ser el primer pastor antes que un pastor local, es el pastor que es el varón del hogar. Para guiar a su familia, para encaminar a su familia a las cosas espirituales, para mantener una relación correcta con Dios. Mis hermanos, esto nos ayuda a comprender de que si él estaba siempre levantando altares, cada uno de nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, cuánto Dios en su gracia siempre está obrando en el corazón de aquellos verdaderos adoradores, porque están adorando siempre a Dios en espíritu y verdad. No solo 1 hora y 2 horas de culto, no solo 1 hora de sentimientos o de emocionalismo, 1 hora, 2 horas de actividad religiosa, sino es un estilo de vida en la sociedad para que nosotros disfrutemos de su gozo, de su paz, mis hermanos, para que su Santo Espíritu esté obrando en nosotros, tal y como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento.
que los frutos del Espíritu Santo es gozo, paz, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros vemos esa evidencia en la vida de los cristianos auténticos, podemos nosotros darnos cuenta que de esta manera este hombre se gozaba con el Señor a cada segundo y a cada minuto de su vida. Notemos, hermanos, que ni aun que hicieron las paces, ni aun que él le habló de cómo Dios lo había guardado, lo había bendecido, dio testimonio a su hermano Esaú, pero Esaú no le interesó. A él le interesaban las bendiciones materiales y temporales. Bueno, ¿y para qué me das regalos, hermano, si yo tengo abundancia también aquí donde yo vivo? Yo tengo hasta de más para vivir. Pero si tú quieres y eso es lo que hay en tu corazón, está bien, te lo recibo. Pero notemos, hermanos, de que tristemente lo que no da evidencia a Esaú es que tenga amor, pasión, fe en el Todopoderoso para tener una relación correcta con Dios, mientras que Jacob, cada vez que Dios daba testimonio, él daba testimonio públicamente para que todos pudieran ver lo que Dios hace, hermanos, en medio de aquellos hombres cuando tienen puesto su fe en el Señor. Hermanos, yo quiero también dejar en sus corazones otra escena terminando el capítulo 33. Quiero terminar con los primeros versículos del 34. Dejamos el 33 para conectarnos con el 34. ¿Qué más circunstancias vienen en la vida de este hombre? De este hombre de fe, este hombre que no es perfecto, pero que amaba a Dios, deleitaba de adorar a Dios y de tener una relación correcta con Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta de esto, nosotros podemos dar evidencia de lo que Dios hace en medio de adversidad. Por favor, quiero suplicar, a ver si hay algún hermano que nos lea ahí, por favor, el capítulo 34 del 1 al 5. Por favor, mis hermanos, si hay alguien ahí que quiere darle lectura a Génesis 34 del 1 al 5, hermanos, yo le agradezco. Por favor, para conectarnos y hacer y tener esta relación. La deshonra de Dina vengada. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y vio Siquem, hijo de Hamor, Jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob de Siquem que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Hermanos, miren los problemas que suceden en el núcleo familiar de un hombre de fe, de un pastor responsable de su familia. Los problemas llegan cuando menos esperan. Hermanos, ¿saben qué sucedió acá? Acá sucedió de que esta muchachita, la Dina, lo que menciona acá la Biblia, es como los problemas que dan los jóvenes y adolescentes, que muchas veces creen que ellos tienen la razón para vivir y tienen la razón para tomar decisiones, no oyen de consejos, no tienen prudencia, y esto es lo que sucede a Dina. Al llegar en el lugar donde ellos estaban,
Hermanos, dice la palabra de Dios que ya habían otras familias grandes ahí, que eran familias politeístas, familias de idolatría, familias que practicaban la hechicería, familias que tenían creencias muy supersticiosas, muy místicas, familias que no tenían temor de Dios, pero lo que le pasó en la mente a esta muchachita es ir a curiosear. No pedir permiso a papá ni a mamá, no respetar a sus padres y se va para ir a ver qué hace esa gente, cómo vive la gente, qué se mantiene haciendo estas personas. Y mis hermanos, lo que dice la palabra del Señor es que ella salió para ir a ver, para ir a espiar. A lo mejor pasó en su mente solo la cultura, las prácticas, o a lo mejor pasó en su mente, habrán hombres que de verdad tengan un parecer hermoso, o cómo son estas culturas. Parecieran ser como los adolescentes o jóvenes de nuestro tiempo cuando se les da consejo, no vayan a bailes, no vayan a eventos sociales, pueden ser maltratados, pueden ser violados, pueden ser asesinados, y cualquier padre da consejo a sus hijos en su adolescencia y juventud, pero a veces los jóvenes a escondidas salen de su papá, a escondidas no obedecen y se van o los endrogan o suceden cosas peores, y tristemente, hermanos, es lo que acá está sucediendo en la familia de Jacob. Uno de sus hijas, hija de uno de sus esposas, se va a curiosear con la gente que no teme a Dios, con la gente que tiene prácticas paganas. Y de repente el primer hijo de un príncipe, que él sería el segundo príncipe ya como heredero, pues lo primero que hace, como ve una mujer hermosa en la persona de Dina, abusa de ella. Dice la palabra del Señor que abusa de ella. Ni siquiera eran novios, ni siquiera eran amigos. No, directamente se fue a la práctica común, a la práctica pagana, abusó de esta muchacha. Hermanos, nos damos cuenta cómo el nivel del temor de Dios en estas familias que no conocen de Cristo, de Dios, de la fe en Dios, de tener una relación correcta con Dios, sus costumbres son paganas. ¿Y quién sale perjudicado? Sale perjudicado esta hermosa muchacha. Sale perjudicado porque este muchacho se enamora de Dina, pero el hecho de enamorarse de Dina no quiere decir que sean hombres de fe. Y también se hace responsable porque le va a decir a su papá: conocí a una muchacha bien hermosa de la tribu de Jacob, de Israel, de la familia de Jacob, de Israel. Yo conocí a esta muchacha y yo la quiero por mujer. Y se pusieron de acuerdo con su padre y fueron a hablar con Jacob. Y le hicieron ver que ella había sido violada, había sido mancillada, había sido irrespetada. Y entonces Jacob dice que solo estaba escuchando y escuchando todo el informe que le estaban dando. Y ahora el hijo le dice: mi corazón está profundamente enamorado de esta mujer y yo lo quiero para mi esposa. Y el papá también habla a favor del hijo y le dice a Jacob que pida todo lo que quiera, que estén aparentándose de la familia de Jacob con la familia de él, y que toda la tierra está ahí enfrente de ellos y que no había ningún problema y que ellos estaban dispuestos para hacer lo que Jacob y sus hijos querían decirles, con tal de que él pudiera casarse con Dina, una de las hijas de Jacob. Pero que el hijo de este príncipe, tristemente, hermanos, aunque enamorado, saca a luz lo que había de costumbre en esos pueblos. Costumbres malas, costumbres paganos. Pero también, mis hermanos, saca a luz
que de manera muy triste, hermanos, cuando no hay prudencia de parte de las doncellas, de las vírgenes, de las muchachas, de los adolescentes, cuando están en su edad, donde creen de que el mundo es para divertirse, de que el mundo no hace daño, de que el mundo ahí están a sus pies para que los admiren solo con su belleza, pero que tristemente la mente del mundo va más allá que la belleza porque tiene prácticas liberales, prácticas paganas. Entonces, cuando nosotros vemos esta primera escena, nos ayuda a comprender, mis hermanos, que otro problema llega en la familia del hombre de fe. Hermanos, quisiéramos que las familias no sufrieran de las imprudencias, hermanos, de los hijos, que no sufrieran de la influencia pagana del mundo, de los que no tienen temor de Dios, pero que a veces tarde o temprano llega. Y hermanos, debemos tener una relación muy fuerte con Dios para poder meditar y detenernos. ¿Qué se puede hacer cuando llegan las circunstancias sin planificar en la vida y cuando de repente le dan el mensaje a papá, mamá, tu hijo ha embarazado a tal muchacha o tu hija está embarazada, sea hijo de pastor, sea hijo de diácono, sea, nadie se escapa de esta imprudencia que tienen los adolescentes y jóvenes cuando no están pensando en una relación correcta con Dios. No se escapa nadie cuando son imprudentes. Pero cuando hay prudencia, cuando hay una relación fuerte de los adolescentes y jóvenes con Dios, hermanos, esto los mantiene alejados de toda influencia mala de la sociedad, como lo que acá vivió Jacob y que ahora venían otras consecuencias en la familia, pero que nos ayuda a comprender, mis hermanos, que la reconciliación entre Jacob y Esaú, él pasa toda esa escena, Dios le recuerda, estoy contigo, yo estoy encaminando tus pasos, yo te voy a guiar, pero saliendo de esa circunstancia viene otra circunstancia para que nosotros entendamos que no estamos libres, hermanos, de los problemas que pueden dar los hijos. Sea pastor, sea diácono, sea quien sea. Y lo único que podemos decir al hijo, la hija que comete tonteras o el mundo les hace daño es que sean restaurados, que se sientan, que ellos puedan darse cuenta que se han equivocado y que es tiempo de restaurarse para que Dios los levante y que Dios tenga misericordia de ellos. Por supuesto está la disciplina espiritual de parte de Dios y también hay una disciplina congregacional y familiar, pero que eso es responsabilidad de los padres para marcar estas tres áreas para que nosotros podamos hacer el mejor trabajo para restaurar a los muchachos, a las muchachas que caen en problemas de desorden que no agrada al Señor. Y Jacob estaba escuchando todo la queja que de alguna manera también sus hermanos ahora llegan y los miraba inconformes con lo que había pasado con su hija, pero que esta otra escena que donde ya involucran los hijos, lo vamos a dejar, mis hermanos, para la otra semana, porque para hoy, por lo menos, nos ha dejado esta otra enseñanza, esta muchacha por imprudencia en querer conocer al mundo, tristemente tuvo que sufrir las consecuencias. Mis hermanos, para la otra semana vamos a seguir aprendiendo un poco más. Dios les bendiga, mis hermanos.